Los estafadores son los criminales más peligrosos. Encantadores y sagaces. Traicionan la confianza, devastan vidas, y su mundo es un misterio absoluto. Investigamos el misterioso mundo de estos delincuentes. Para presentar una perspectiva sin precedentes sobre la forma en que funciona la mente de algunos de los estafadores y estafadoras más hábiles del mundo. Revelaremos cómo se desentrañaron sus elaborados crímenes para llevarlos ante la justicia. En este episodio, contamos la sorprendente e increíble verdad que se esconde tras el mayor fraude artístico del siglo XX. Un artista en apuros es reclutado por un estafador, y su secreta asociación les da a ganar millones, durante casi una década. Venderían cuadros falsos como obras recién descubiertas de grandes maestros de la pintura, engañando al mundo del arte internacional, dejándolo humillado y devastado. En lo que respecta a los fraudes artísticos del siglo XX, el caso de John Drew y John Mayat ocupa el primer puesto. Pero el problema era que nos estaba estafando una persona muy inteligente en múltiples niveles. Era increíble, los expertos estaban ante cuadros pintados con pintura para pintar casas. Y los confirmaban como auténticos. Si yo fuera corredor de arte, también a mí me habría engañado. Esta increíble estafa, sofisticada y compleja, creaba falsificaciones de artistas tan famosos como Ben Nicholson y Alberto Giacometti. Todos en el mundo del arte se dejaron engañar por falsificaciones hechas con pintura a base de agua, y salpicadas de té, café, y polvo de aspiradora. Esta estafa fue obra de John Drew, un criminal frío y calculador, con un cociente intelectual de 165. En su intrincada y casi infalible estafa, involucraría a John Mayat, un padre soltero con dificultades económicas. John Drew tiene a su favor una presencia casi como de otro mundo. Pero sus fantasías lo convierten en un tipo muy peligroso. Y está siempre listo para estafar a quien pueda. Tenía que haber un elemento adicional de superioridad intelectual en juego. Y lo obtenía estafando a gente que se consideraba muy inteligente. Quizás creer que podía exhibirlos como unos idiotas le hacía sentir superior. John Drew, el genio criminal, llevó la falsificación de arte a un nuevo nivel. Su estilo personal incluía infiltrarse en los archivos de arte británicos. Una vez dentro, simplemente reescribió la historia para legitimar sus falsificaciones. Esto conmocionó al mundo del arte. Era un descarado revisionismo del arte. Reescribía la historia corrompiendo la historia del arte. Hizo todo lo posible para legitimar y hacer auténticos los cuadros. Adjuntaba facturas a cada uno para hacerlos más creíbles. La idea de irrumpir en el mundo del arte para estafar y ridiculizar a todos esos intelectos supuestamente superiores debió resultarle irresistible. ¿Cómo se dejaron engañar? No tengo idea. La historia de lo que se consideraría la peor catástrofe en el arte contemporáneo del siglo XX, comienza en el lugar menos pensado. En Stafford, Inglaterra, John Mayat, un padre soltero y artista sin recursos, concebiría más de 200 cuadros, a mediados de los 80. La carrera de Mayat comenzó honradamente. Este padre soltero con dos bocas que alimentar, decidió tratar de hacer dinero trabajando desde su casa. Y puso un anuncio en la revista británica Private Eye ofreciendo sus servicios como creador de imitaciones genuinas. El anuncio decía, imitaciones genuinas, cuadros de los siglos XIX y XX, desde 150 libras. Ese fue el primer anuncio que publiqué, pero el segundo, ya decía, a partir de 250 libras. Subí un poco mis precios. Llevaba un año y medio en eso, cuando John Drew me llamó. Y la única diferencia entre cualquier otro cliente y el señor Drew, era que él seguía volviendo. John Drew, cuyo apellido de nacimiento era Coquet, es un genio con un cociente intelectual de 165. A lo largo de su vida, trabajó en empleos para los que no estaba cualificado, convenciendo siempre a sus jefes de lo contrario.
Drew tenía todas las características de un gran estafador. Era completamente creíble y verosímil. Podía decir mentiras extremadamente complicadas y mantenerlas, recordando todos sus detalles. Fue profesor de física a nivel secundaria en el norte de Londres, aunque sus conocimientos eran casi nulos. Y lo más curioso es que lo hizo bastante bien. John Drew mostraba un claro rechazo por la autoridad desde muy joven. No le gustaba trabajar para nadie más. Él solo trabajaba para sí mismo. Era claramente arrogante en ese sentido. Era como si Drew se sintiera totalmente seguro de sí mismo y de su superioridad. Y el éxito que tuvo, de alguna forma, le daba la razón. Para él, era evidencia de que estaba por encima de los demás, e iba un paso adelante. Cuando contactó con John Maynard, Drew, en sus 30s, se hizo pasar por un profesor de física nuclear que buscaba cuadros para decorar su casa. En realidad, era un maestro embaucador, en busca de un hombre con el talento que necesitaba para su siguiente estafa. Era una de las personas más intrigantes y más inteligentes que he conocido. Era divertido ir cada tanto a ver a John Drew. Con el tiempo, llegué a conocerle mejor. Nos veíamos en la estación Euston y luego en Golders Green. Me invitaba a comer a su casa. Conocí a sus hijos y a su esposa. De esto hace mucho tiempo, y recuerdo claramente que me dijo: no menciones a mi esposa, que tú pintaste esto. Le dije que eres un especialista en arte que venía a ver mis cuadros. Si consideras que la mayoría de mis clientes me pedían máximo 2 cuadros. Este hombre era un cliente excepcional. Me había pedido ideas originales, hasta un día que me dijo: John, hazme algunas imitaciones, las quiero para mi casa. Yo busqué y encontré algunos dibujos cubistas que me pareció que podía convertirlos en pinturas. No se trataba de copiar nada, eso sería absurdo, sino de crear algo nuevo a partir de un dibujo. Y recuerdo que le hice una pintura ovalada, más o menos de estas dimensiones, sobre un dibujo de Albert Gleizes, un cubista alemán muy poco conocido. Fue luego de este noveno encargo, la obra al estilo del poco conocido pintor cubista Albert Gleizes, cuando John Maynard recibió una llamada diferente a las demás. Una llamada de John Drew, que cambiaría la vida de Maynard para siempre, convirtiendo su pasatiempo inocente en un delito, y llenando su vida de mentiras. Me preguntó: ¿recuerdas la pintura sobre Gleizes que me hiciste? La llevé a Christie's, me dijeron que es una obra muy interesante y la venderán por 25,000 libras. Me preguntó: ¿tú qué prefieres, 250 o 12,500? En retrospectiva, ahí fue donde cometí el primer error. Drew se acercó muy hábilmente a Maynard y se ganó enseguida su confianza. Le pagaba una suma relativamente buena por sus pinturas y fueron estableciendo una relación. No fue sino hasta ese momento, cuando le ofreció 12,500 libras por el cuadro, que lo introdujo en su estafa, valiéndose de las debilidades de Maynard, que percibió y terminaría aprovechando. Y le hizo una oferta que no pudo rechazar. Una vez que Maynard cae en este trato con el diablo, se ve totalmente implicado, y le resultará cada vez más difícil hacerse a un lado. Debería haber dicho: no exageres. Si la hice con pintura industrial, ni siquiera usé óleos originales. Ninguno de los materiales es original, y además, es un delito. Uno no hace ese tipo de cosas. Pero en última instancia, algo en mi mente conectó y me abría la oportunidad. Me gustó cómo sonaba, 12,500. Nunca había visto 12,500 libras juntas. No estaba acostumbrado a tener esas cantidades, y me entusiasmó la posibilidad de tener dinero. Además, no era cualquier comprador. Es decir, yo no consideraba tener algo que ofrecerle a Sotheby's. Yo solo tenía que pintar. Y supongo que opté por hacer la vista gorda a todo lo que pasaba después. Es fácil pensar que es un delito sin víctimas, considerando que se trata de obras de arte que solo los millonarios pueden adquirir. Gente que puede permitirse perder algunos miles de libras. Pero es muy nocivo en 2 aspectos importantes. Primero, es un abuso contra quienes dieron su confianza y su dinero a un supuesto especialista, a cambio de algo que esperan sea muy valioso. Y segundo, las consecuencias en el mismo mundo del arte.
Como resultado, una enorme sensación de desconfianza pesa sobre la procedencia de cualquier obra. Es una de las consecuencias de lo que hizo John Drew. Según los falsificadores de arte, ellos no causan víctimas. Se justifican diciendo que no han cometido un delito, porque no dañan a nadie. Es fácil caer en ese error, sobre todo si los defraudados son millonarios o grandes firmas. Cualquiera supondría que no son víctimas, porque sus pérdidas son comparativamente menores, y el seguro se las reembolsará. Mayat aún lamenta la terrible decisión que tomó. Seducido por la posibilidad de hacer dinero fácil, Mayat aceptó la propuesta de Drew y se convirtió en su cómplice. Mayat no se imaginaba la magnitud de la estafa en la que participaría, ni el terrible precio que terminaría pagando. Se había involucrado en la estafa, y no iba a ser fácil salir de ella. Ahí fue cuando todo empezó. Si hubiese aceptado solo la primera, no estaríamos hablando de ello ahora. No se habría convertido en semejante escándalo. Durante casi 10 años, John Drew engañó al mundo del arte con una compleja estafa, en la que hacía pasar cuadros falsos por obras de artistas famosos. Fue tal la magnitud de su fraude, que al mundo del arte le ha llevado varios años recuperarse. John Drew es muy inteligente. Su cociente intelectual se estima en 165. La complejidad de su estafa demostró conocimientos muy profundos sobre el mundo y el mercado del arte, algo a lo que nunca antes había participado. Tenía acceso a las mejores librerías de arte del país, y cuando se interesaba en algún pintor, compraba un libro sobre él y lo estudiaba. Luego me lo mostraba y lo comentábamos. ¿Qué opinas?, decía, y yo le daba mi punto de vista. La estafa de Drew no habría sido posible sin la ayuda del artista John Mayat. Antes de la estafa, Mayat se ganaba la vida modestamente, haciendo pinturas al estilo de los clásicos. Pero cuando Mayat se enteró de que Christie's pagó a Drew 25.000 libras por una de sus obras creyéndola auténtica, y de que Drew le ofrecía la mitad de esa suma, su interés despertó inmediatamente, y se volvió parte de la estafa. Crearía nuevas falsificaciones de grandes artistas, y Drew las vendería como auténticas. Me pareció emocionante y divertido. Era increíble que la gente se dejara engañar por cuadros hechos con pintura para casas, y además, defendiera su autenticidad. No usaba lienzos envejecidos. Ninguno de mis materiales era original. Diluí la pintura con lubricante KY, a base de agua, para obtener transparencia y brillo. Las pinturas domésticas secan demasiado rápido. Y si se aplica barniz sobre la pintura terminada, cosa que Mayat no siempre hacía, porque creemos que Drew hacía la mayor parte del barnizado, resulta mucho más difícil, incluso para un restaurador de arte, confirmar si se trata de un óleo auténtico u otra cosa. El tratamiento que daba a los cuadros luego de llevárselos era inusual. Los pisaba y los cubría con polvo de la aspiradora. Llegaba a rociar los cuadros con café o té líquidos, o los aplicaba en polvo sobre el lienzo. John Mayat relató que Drew vaciaba el contenido de su aspiradora sobre el cuadro y mezclaba el polvo con el barniz. O bien, aplicaba el polvo sobre el barniz aún fresco. Y también raspaba los marcos. Es importante distinguir la diferencia entre una falsificación y una imitación. En una falsificación, es necesario trabajar también el anverso, para darle un aspecto congruente y verosímil. En general, la gente ve los cuadros de frente, pero no tienen muy claro cómo se ven por el lado anverso. Drew cuidaba esos detalles. Desmontaba cada cuadro y le ponía cuñas hechas a mano, junto con sellos y firmas de galerías y otros detalles en el lado anverso. Pero los cuadros no eran la única parte de la estafa. En un alarde de astucia, Drew se aseguraría de que la legitimidad de sus cuadros nunca se pusiera en duda. Para ello, tuvo que dar una historia a cada cuadro, lo que se conoce como registro de procedencia, que es comparable al historial de un inmueble, por ejemplo, incluyendo su incorporación en un inventario. Él se encargó de hacer todo eso. Para certificar la autenticidad de una pintura, lo primero y más importante es observarla con detenimiento y comparar detalles como los rasgos de las pinceladas y el equilibrio del color con otras obras certificadas del mismo artista.
Lo siguiente, también fundamental, es revisar su registro de procedencia, incluyendo el historial de propietarios, la primera adquisición a su creador, por supuesto, y las exposiciones en las que se haya mostrado. Analizar este registro es vital. La calidad de los registros de procedencia que Drew falsificaba era fantástica. Es un verdadero profesional. Si yo hubiera sido coleccionista o corredor de arte, me habría engañado fácilmente. El genio estafador irrumpió en el mundo del arte, haciéndose pasar por un filántropo. John Drew hizo una donación de 20,000 libras a la Galería Tate. E inmediatamente se le elevó a la categoría de mecenas de las artes. Dijo que le gustaría estudiar algunos archivos antiguos de la Galería Tate. Le abrieron las puertas. Y se puso a trabajar sin perder tiempo. Hasta donde yo sé, nunca antes se habían falsificado documentos o registros de obras de arte, mucho menos a gran escala, ni tan audazmente, porque no solo se metió en los archivos de la Tate, sino también en los del Museo Victoria and Albert, entre muchos otros. Sustraía catálogos de exposiciones de un archivo e insertaba cuidadosamente la ficha de uno de mis cuadros antes de devolverlos a su lugar. Los expertos confirmaban que alguno de mis cuadros había sido expuesto en 1965 en la Galería Brighton, y esas historias hacían auténticas a todas mis pinturas, por pésima que fuera su calidad. En retrospectiva, la obra de John Mayat no es realmente buena. Pero el problema era que nos estaba estafando una persona muy inteligente en múltiples niveles. Para entonces, apenas estaba aprendiendo, nunca antes lo había hecho. Y algunos de mis cuadros eran buenos, pero en general eran horribles y de muy mala calidad. ¿Cómo se dejaron engañar? No tengo idea. Parte del problema era que los expertos ponían menos atención a los cuadros en sí y más a los registros de procedencia. Recibimos esos cuadros con certificados de autenticidad de expertos que eran las máximas autoridades en los artistas. Y sus registros de procedencia eran vastos. Era una invasión integral, por varios flancos. El momento en que tenías en las manos el certificado de autenticidad, bajabas la guardia y relajabas el criterio, lo que en otras circunstancias no harías. Ahí estaban los cuadros, cada uno en un catálogo. No quedaba lugar a dudas. Drew había ideado la estafa casi perfecta. Los archivos nunca se habían adulterado en tal medida que incluso los mayores expertos aceptaran falsificaciones sin valor, como obras de pintores famosos, y favoreciendo que se cotizaran en miles de libras cada una. Los cuadros comenzaron a venderse en las principales casas de subastas de Mayfair en Londres, así como en Christie's y Sotheby's. La mayoría se vendieron en 10,000 a 30,000 libras, pero unos cuantos alcanzaron las 100,000. Y uno de los Giacometti de Mayat se vendió en una subasta en Nueva York por 300,000 libras, más de 150,000 libras por un cuadro que a John Mayat le llevó solo 5 horas. Se dice que otro cuadro de Mayat, esta vez un Ben Nicholson, se vendió en Estados Unidos por 105,000 libras. Era inconcebible. John Drew podía llevar cualquier cosa ante los principales expertos del mundo, y ellos no dudaban en confirmar su autenticidad. Era un verdadero disparate, algo tan absurdo que daría risa. Es imposible no ver que tiene mucha gracia. Por supuesto, cuando pienso en las cantidades de dinero que estuvieron en juego, se me quita la risa. Pero queda claro que esos supuestos expertos carecen por completo de autoridad. Si alguien está decidido a sacarte dinero, se dedicará a buscar la forma de lograrlo y no parará hasta encontrarla. Desde el mejor vendedor hasta el peor estafador. La magnitud de la estafa no tiene precedentes, y el mundo del arte todavía no la descubre. Abarcaba un amplio espectro de pintores y se centraba en británicos modernos. Calculamos que hicieron alrededor de 200 cuadros. Para llevarlos al mercado a todos, Drew tuvo que involucrar a personas ajenas a su estafa. John Drew decidió contratar a un equipo de corredores de arte y los envió a todas las casas de subastas. No era ideal que siempre fuera él. Era mejor que fueran siempre caras diferentes las que proponían los cuadros, y reclutó a un grupo de personas que ignoraban por completo que las pinturas eran falsas.
Creo que les dijo que representaba a un consorcio de coleccionistas de arte. El primer cuadro que compré al payaso de Drew era parte de una colección que Christie's vendió por mucho dinero, y Christie's lo reconoció como auténtico. Me costó 5.500 libras más o menos. Y representa para mí una pérdida total. Obtener dinero fácil siempre es un propósito importante en estas estafas. Nadie estafaría si no quisiera dinero fácil. Pero la mayoría de las veces, obtener algo sin esfuerzo no es lo más importante. Y hay también un elemento de superioridad intelectual. Creo que esa fue una de sus motivaciones principales. No era tanto el dinero, sino la emoción que le producía el reto en sí, y el éxito de su estafa. Le interesaba verle la cara a gente que se reputaba de su inteligencia superior. Quizás creyó que los hacía parecer unos idiotas, y eso le hacía sentir muy bien. Un rasgo general de los estafadores es la necesidad de sentir que están por encima de la mayoría, que son superiores, que van un paso adelante, que no necesitan trabajar para vivir, como la chusma. Ellos no quieren un jefe, ni se sienten delincuentes comunes, no recurren a la violencia, ni creen estar cometiendo delitos de verdad. Piensan que solo están aplicando su ingenio. Es una lógica redundante. Creen que es culpa de las víctimas, porque no se cuidaron. Si se dejaron engañar, se lo merecían. Ese es el tipo de psicología abyecta que motiva los esfuerzos de los estafadores. Como estafador era excelente. Fue capaz de convencer a otros de que conocía mejor que ellos su especialidad. Si hablaba con su médico, lo asombraría con sus amplios conocimientos sobre medicina. Si hablaba con su contador, era un experto en las leyes fiscales más complejas. Tenía talento y era en cierto modo camaleónico. Podía hacer cualquier cosa que quisiera. Evidentemente, esta estafa requirió un trabajo intelectual muy intenso, la clase de inteligencia de alguien con mucho éxito si llevara una vida dentro, y no fuera, de la ley. Resulta perturbador que semejantes habilidades cognitivas se hayan puesto al servicio de un propósito criminal. Drew estaba encantado. Su estafa funcionaba, y no iba a parar pronto. Por supuesto que el dinero era importante para él, pero no era lo único, también había otra cosa. Drew quería observar a la gente importante del mundo del arte, sabiendo algo que ellos ignoraban. Y esa obsesión le llevó a cometer el error de no saber cuándo parar. Por supuesto, mientras más veces hagas algo ilegal, más probabilidades tendrás de ser descubierto. La estafa parecía funcionar muy bien, pero no todos en el mundo del arte estaban convencidos, y la intrincada estafa de Mayat y Drew estaba a punto de caer estrepitosamente. Peter Naum, corredor de arte de Londres, empezó a sospechar cuando le ofrecieron un segundo cuadro de Ben Nicholson. Examinamos este cuadro con detenimiento. Nicholson tiene una caligrafía particular. Estaban firmados en el anverso, como es propio de Nicholson. Tenían etiquetas, sellos de autenticidad, todo. De pronto, me percaté de que tenían las mismas dos etiquetas de dos galerías. Ambos cuadros se habían expuesto en las dos galerías en las mismas exhibiciones. Y las posibilidades de que dos fuentes diferentes te ofrezcan dos Ben Nicholson con registros de procedencia completamente distintos, habiendo estado ambos en las mismas dos exposiciones, son nulas. Porque no eran grandes exposiciones, sino muestras de corredores menores. Entonces procedimos a analizar la firma y descubrimos múltiples inconsistencias. Estábamos ante una estafa. Una vez que creí tener información suficiente, llamé al jefe de la brigada contra la falsificación. Peter Naum no era el único que guardaba sospechas. La estafa de Drew y Mayat empezaba a tambalearse. En Francia, el Instituto Giacometti de Marie-Lisa Palmer tenía uno de los desnudos y sospechaba que ese y otros Giacometti eran falsos. Giacometti fue un artista suizo-italiano que se mudó a París en 1922. El Instituto Giacometti de París se dedica a catalogar la obra del artista y ha descubierto y denunciado varias falsificaciones. Marie-Lisa Palmer, directora de la Asociación Giacometti, recibió de Sotheby's en el Reino Unido un catálogo con un desnudo de pie, supuestamente de Giacometti, y cuestionó inmediatamente su autenticidad. Encontré incongruencias en ese cuadro.
La figura tenía cabeza de hombre en un cuerpo de mujer. El fondo era pobre y los trazos imprecisos. Cuando un artista pinta, le imprime cierta energía a su trabajo. Y cuando alguien copia y trata de duplicar esos resultados, no es capaz de imprimir la misma energía. Los Giacometti eran tan burdos y mal logrados que no hacía falta la opinión de la Fundación Giacometti para saber que eran una porquería. Yo mismo me di cuenta de que eran una basura. También revisamos la firma y descubrimos que se parecía más a la de otras falsificaciones que a la firma verdadera. Cuando Alberto Giacometti firmaba, lo hacía a prisa y casi por necesidad. No le gustaba firmar sus cuadros ni sus dibujos, y lo hacía rápidamente, sin esmerarse. Esta firma se hizo con detenimiento, propio de una copia. Así que fui a Londres a ver la obra. La observé por el frente y el anverso, y solicité una radiografía. Contacté a Sotheby's y les dije que me parecía una falsificación. Ellos respondieron que varios expertos reconocían su autenticidad, y que los archivos de la Galería Tate documentaban su registro de procedencia. Drew era tan minucioso con sus historiales que la gente terminaba por creer que si algo se había expuesto en el 61 y luego en el 68, sin duda tenía que ser genuino. La documentación lo establecía. Entonces fui a la Tate a ver esos documentos yo misma. Encontré una fotografía de este cuadro en el archivo de la Tate, y me sorprendió descubrir que el archivo mismo había sido manipulado. Esencialmente, si el cuadro era falso, la procedencia también lo era. Mary Lisa Palmer tendría que demostrar que los catálogos habían sido adulterados. Sí, tuve que hacer labor de detective. Nadie realmente podía creer que los registros de procedencia pudieran ser falsos. Todo el mundo los encontraba muy convincentes. Me concentré en demostrar que el papel mismo no era de los años 50. Analicé las marcas de agua y contacté con las fábricas de papel. Averigüé en todas las bibliotecas que pude si tenían este catálogo en particular. Escribí a las imprentas para saber en cuál de ellas se había impreso. Contacté a otra fundación para comprobar si habían recibido el mismo registro de procedencia. Y descubrí que tenían el mismo catálogo, pero con una fecha distinta. Escribí a la oficina de correos de Inglaterra para conocer qué clase de estampillas se utilizaban en los 50 e investigué toda clase de detalles como esos. El esfuerzo implacable de Mary Lisa Palmer rendiría frutos. Los expertos confirmaron que el papel utilizado en los catálogos falsos no era de los años 50. Había logrado demostrar que el registro de procedencia era dudoso. Vino a Londres de inmediato, con una enorme cantidad de documentación y fotografías, no solo de obras auténticas, sino también de las apócrifas. Y nos expuso cuidadosamente sus descubrimientos. Nos pusimos a trabajar en conjunto y el apoyo que nos dio fue gigantesco. La red se cerraba en torno a los estafadores, pero en un giro inesperado, la evidencia más clara de la estafa vendría de la más improbable de las fuentes. La estafa de Drew y Mayat estaba a punto de caer. Uno de los aspectos tristes en la vida de un estafador es que no puede confiar en nadie. Durante 8 años, John Mayat y John Drew trabajaron juntos en lo que se conocería como el mayor fraude artístico del siglo XX. Ninguno de los dos se imaginaba que en el mundo del arte ya se levantaban sospechas, pero John Mayat, el creador, estaba cada vez más incómodo con su socio criminal, John Drew, y su estafa conjunta. Sabía perfectamente que todo iba a terminar mal. Solo era cuestión de tiempo. A medida que avanzaba la estafa, la red de mentiras se hizo más complicada. Y John Drew empezaba a creerse sus propias fantasías. Comenzó a creer que todo era real, que sus cuadros eran obras de arte auténticas. Un día lo escuché alabar uno de mis cuadros en un restaurante y lo interrumpí diciéndole, no digas disparates, yo pinté estos cuadros, son falsos. Y se levantó de la mesa y me dijo, no es verdad, te equivocas, no son falsificaciones, estoy seguro de que son pinturas originales. Creo que terminó creyendo sus propias mentiras. Supongo que ese es el secreto para lograr el éxito como estafador. Una parte de tu mente debe venderle la historia a la otra parte, y una vez que se convence, le vende la historia a la parte original, y terminó persuadiéndose a sí mismo de que eran cuadros auténticos. La forma en que Drew defendía que no eran falsificaciones, sino obras de arte originales, sugiere que podría padecer lo que los psicólogos llaman personalidad propensa a la fantasía.
Quienes padecen este trastorno tienen dificultades para separar la realidad de la ficción. Quizás no era muy capaz de distinguir entre sus mentiras y la verdad, y en su mente comenzó a vivir una ficción, lo que lo habría vuelto mucho más eficaz como estafador. Cada vez estaba más convencido de que nos iban a descubrir. Y decidí suspender mi participación por cerca de un año. Fue un periodo magnífico, entre el 94 y el 95, según recuerdo. Fue como cuando te ves arrastrado mar adentro, y nadas frenéticamente hacia la orilla. Y de pronto sientes el suelo bajo tus pies, y puedes salir del mar caminando. Sentía como si mi vida hubiera vuelto a empezar. Todo aquello quedaba atrás, y mi futuro lucía muy bien. Pensaba que nadie lo sabría, y que la había librado. Simplemente lo dejé en el pasado, y me olvidé de ello. Pero en Londres estaban pasando cosas que yo ignoraba. La policía estaba entrevistando a los corredores de arte, y ellos manifestaron sus dudas sobre algunos de los cuadros. En 1995, John Mayat había dejado de trabajar con John Drew y creía estar fuera de la estafa. Pero el mundo del arte y la policía recababan evidencias, y cada vez estaban más cerca de quienes habían creado unos 200 cuadros apócrifos y adulteraron los principales archivos de arte del Reino Unido, para hacerlos pasar por obras genuinas. En un giro dramático y sorprendente, una inesperada revelación determinaría el destino de Mayat y Drew. Bathsheba Goldsmith, la pareja de John Drew, había decidido hablar. Bathsheba y John habían tenido problemas domésticos. Él decidió irse de casa, pero dejó atrás toda la documentación. Ella puso todo en bolsas de plástico, las subió en su Mercedes y las dejó caer en un escritorio en la estación de policía, diciendo, a ver qué les parece esto, seguramente lo encontrarán interesante. Es irónico que hayan caído a causa del despecho de la pareja de Drew. Una regla básica de todo estafador es no involucrar a los cariños, porque mientras más personas saben, más riesgos hay de que alguien hable. Uno de los aspectos tristes en la vida de un estafador es que no puede confiar en nadie. Por lo tanto, si quiere tener éxito, tiene que llevar su vida como una especie de lobo solitario, y en este caso, su vida sentimental terminó por ser su talón de Aquiles. En esas bolsas encontramos registros de procedencia, negativos, fotografías, una enorme cantidad de papeles y fotocopias de cuadros. Era un enorme rompecabezas que resolvimos en la Brigada contra el Crimen Organizado durante las siguientes semanas. La sustancial evidencia que entregó la expareja de Drew, junto con el apoyo de especialistas en arte como Peter Naum y Mary Lisa Palmer, iniciaron una reacción en cadena. Cuando la policía se puso en marcha una mañana de otoño en Stafford, Inglaterra, descubrió nuevas pruebas irrefutables. Los papeles señalaban a John Mayat como cómplice de la estafa, y un equipo de detectives fue a buscarlo a Stafford. Estaba en cama, eran cerca de las 6, y oí varios golpes fuertes en la puerta. Abrí la ventana del dormitorio y miré hacia abajo. Había unas 10 personas ahí en la entrada. Un hombre me muestra su identificación y dice, soy Jonathan, de la Brigada contra la Falsificación de Arte y Antigüedades de Scotland Yard. Cuando entré a su casa, vi un dibujo magnífico que había hecho con su hijo. Eran unos números de teléfono, pero muy adornados. Me di cuenta enseguida de que el sujeto sabía dibujar muy bien, y sin duda podía pintar. Entonces miré hacia arriba de la escalera, y vi un Giacometti colgado en la pared. Supe que teníamos al hombre que habíamos ido a buscar. Me quedó muy claro lo que estaba pasando. Era el fin de 12 meses en los que estuve viviendo en un mundo de ensueño, lejos de la realidad. La realidad venía a buscarme, y estaba lista para darme una sacudida merecida y espeluznante. Estaba sorprendido, pero se comportó de un modo muy razonable. Fue espantoso, horrible. Pero por las preguntas que me hacían, era fácil percibir que sabían mucho más de mí que yo mismo. O, mejor dicho, sabían mucho más de John Drew que yo mismo, evidentemente. La evidencia ya era sustancial, pero Mayat revelaría detalles aún más importantes. Me estaban interrogando en la estación de policía de Stafford, y alguien entró con una carta en las manos y la puso sobre la mesa, diciendo, explícanos qué es esto.
Era una de las cartas que escribí a Drew unos 3 años antes, para hablarle de mis reservas. Decía: querido John, no me gusta lo que estamos haciendo. Quiero dejarlo atrás, al margen de lo que tú decidas. No tengo resentimientos, y guardaré el secreto. Atentamente, John Mayat. Esa carta fue un regalo para la policía, porque confirmaba claramente mi participación. Esa carta resultó muy importante, porque hacía una descripción psicológica muy detallada de John Mayat. Demostraba que había sido atraído con malicia. Y pormenorizó a los detectives quién estaba a cargo de qué en esta estafa. Fue fundamental en este proceso. Además, en la biblioteca de la casa de John Mayat encontramos muchos libros de arte. Y en todos ellos había una o más páginas marcadas señalando el tipo de pintura que John Drew quería que hiciera. En retrospectiva, cometimos muchos errores, y la policía fue detectándolos uno tras otro. Yo había estado usando la clase de pintura que se usa para pintar casas. Suena increíblemente estúpido, ¿no es cierto? Pero tal como suena de estúpido, así era. Hay cientos de errores tontos que John cometía en los registros de procedencia, como usar una máquina de escribir inadecuada, o firmar una obra con bolígrafo 2 años antes de que se inventaran los bolígrafos, y cosas por el estilo. Es increíble que haya logrado tener tanto éxito. Era casi una operación criminal de aficionados. Y aún así le dio buen resultado por mucho tiempo. Yo sigo incrédulo. Todavía no lo entiendo. ¿Cómo pudo funcionar algo tan absurdo? Ante la evidencia en su contra, John Mayat decidió cooperar con la policía. No valía la pena resistirse. Era el momento de hacer lo correcto. Me hizo sentir mucho mejor. Y en cierta forma, podía ayudar a corregir parte del daño que había hecho. La farsa había terminado. La honestidad de Mayat fortaleció el caso aún más. Tras haber falsificado más de 200 cuadros y adulterado los archivos de la Tate y del Museo Victoria and Albert, la policía detuvo finalmente a John Drew. Nos pareció un hombre muy agradable, cordial e inteligente, con un cociente intelectual muy elevado. Y una excelente memoria. Evidentemente, dudábamos de todo lo que decía. Le dijimos que habíamos descubierto sus falsificaciones, pero él lo negó todo. Dijo que todo era auténtico. Durante el juicio insistió en que todo era genuino. Seguía afirmando que todos y cada uno de los cuadros eran auténticos, a pesar de la evidencia forense y de las declaraciones de todos los testigos. Además, dijo que se trataba de un complot del MI5, un verdadero disparate. Una tontería absoluta. Drew y Mayat comparecieron ante la justicia, pero Drew no parecía preparado para enfrentarla. Nos citaron en una corte de primera instancia, y cada vez que John aparecía, fingía tener un ataque al corazón, y el caso tenía que aplazarse. 6 meses después volvíamos a la corte, Drew volvía a sufrir un infarto, y el caso se aplazaba de nuevo. Lo mismo ocurrió en 3 ocasiones, hasta que el juez dijo: así tenga que venir en camilla, lo quiero aquí. Y tras varios intentos frustrados, Mayat y Drew se enfrentaron a la corte. El caso llegó a la Corte Real de Southwark. Yo tenía claro lo que debía hacer. Iba a declararme culpable, y eso sería todo. Era lo mejor que podía hacer. Al menos yo sabía que era culpable, y no le veía mucho sentido a intentar evadirlo. No obstante, a diferencia de Mayat, Drew se declaró inocente. Y 2 días antes del juicio, John Drew despidió a su abogado y optó por defenderse a sí mismo ante la corte. El hecho de que Drew haya elegido representarse a sí mismo, nos dice mucho sobre su forma de pensar, porque en mi opinión, lo descubre como un estafador sociópata que se siente más inteligente que los demás, que se siente superior, que supone que puede abrirse paso por el aparato del Estado, sin necesitar de la ayuda de un abogado. Quizás creyó que era mejor que ellos, y eso ejemplifica lo fantasioso que es. Se defendió muy hábilmente. Insisto, es muy inteligente y tiene muy buena memoria. Pero ante la corte,
se presentó como catedrático y a pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos confirmar qué institución lo acreditaba como tal. Él insistía que había sido una universidad alemana, y creo que con él, separar la verdad de la mentira resulta irrelevante. El hecho de que se haya representado a sí mismo demuestra su arrogancia y su desdén absoluto por la autoridad. No creía que nadie más fuera capaz de representarle. En un alarde de soberbia, John Drew interrogó a representantes del mundo del arte a los que él mismo había intentado estafar. Me pidieron que fuera testigo en el juicio. Como el señor Drew estimó que no necesitaba abogado, trató de interrogarme él mismo. Y resultó muy divertido. En un momento dado, me hizo una pregunta sobre cierta obra. Y estaba hecho un lío, se confundía entre sus cuadros, y yo tenía que corregirlo en eso. La razón por la que pudo hacer esta estafa, o intentarla en primer lugar, es porque se cree más listo que los demás. Pero ese aspecto se revirtió contra él y desencadenó su caída. Creyéndose más listo que los demás, empezó a descuidar los detalles, y cayó en su propia trampa. Fui testigo en el juicio, y era algo alucinante, pues John Drew se defendía a sí mismo sin ayuda de un abogado. Y ser interrogado por el mismo hombre que yo había ayudado a llevar a juicio fue una experiencia bastante extraña. Me preguntó si sabía qué hacía auténtica una obra, y me percaté de que intentaba demostrar que yo no era un buen experto, que no sabía nada sobre arte. Pero cuando bajé del estrado, escuché al fiscal decir, otro testigo con el que Drew no llega a ninguna parte. Tras un proceso que costó 4 millones de libras y duró casi 6 meses, el jurado se retiró a debatir su veredicto sobre el mayor fraude artístico del siglo XX. Durante 8 años, John Mayat y John Drew estafaron al mundo del arte cientos de miles de libras, vendiendo cuadros apócrifos como clásicos redescubiertos. Pero en 1998, la ley por fin los alcanzaba. Los medios describieron su estafa como el mayor fraude artístico del siglo. Hasta donde yo sé, es el mayor fraude artístico del siglo XX, en términos de alcance, especialización y ambiciones, no solo por la cantidad de cuadros, sino por la mecánica que sostuvo el engaño. La estafa que cometieron llegó mucho más lejos que cualquiera de las anteriores. Desde hacer una donación a la Galería Tate para hacerse pasar por un mecenas y visitar sus archivos y sustraerlos y adulterarlos con total impunidad, al igual que los del Museo Victoria y Albert, hasta la creación misma de las falsificaciones, era indudablemente una estafa brillante y muy compleja. Esta estafa destacaba por la excelente calidad de sus falsificaciones. Las pinturas en sí eran muy logradas. El sistema de copia de referencia para cada registro de procedencia era magnífico. Y la infiltración en los archivos fue también muy profesional. John Drew sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tras casi 6 meses de juicio, el veredicto para los estafadores del mundo del arte estaba a punto de pronunciarse. Estaba fuera de la corte y escuchaba a la gente apostando sobre cuánto tiempo me iban a dar. Le darán 6 años. Decían, oh, esto es grave, yo le doy 7. Yo solo pensaba en mis hijos. Y en mis errores, me agobiaba pensando en lo que vendría. Finalmente, me dieron 1 año. El autor de los cuadros, que decidiera cooperar con la policía, recibió una condena de solo 12 meses por su participación. John Drew, sin embargo, fue condenado a 6 años de prisión por fraude. En términos pecuniarios, no hemos recuperado el total que calculamos estafó John Drew al mundo del arte. No sabemos si hay otros colaboradores. De acuerdo con John Mayat, hizo 200 cuadros que se cotizaron más bien bajo, por lo que las cuentas indican diversas sumas. Sabemos cuánto dinero se llevó él de esta estafa, y finalmente no es tanto. En lo que concierne al dinero, la mayor parte la gané al principio. Conforme la estafa avanzaba, yo fui ganando menos. Si hubiese seguido dando clases durante esos 6 años, cuando ganaba unas 12,000 libras al año,
12.500, más o menos. Habría ganado casi lo mismo como profesor suplente que como falsificador de obras de arte. Pero él se llevó 1,5 millones de libras. Según escuché, La suma exacta que John Drew se llevó sigue siendo un misterio. La prensa especula que John Drew se embolsó entre 1 millón y 2 millones de libras. John Drew se ha asegurado un lugar entre los estafadores británicos más audaces y notorios. Quedó libre luego de cumplir 2 años de su condena, y aún no ha reincidido. John Mayotte salió libre a los 2 meses, y volvió a pintar imitaciones genuinas. Pero ahora las imitaciones genuinas de Mayotte se exponen abiertamente en galerías de todo el Reino Unido. Habiendo aprendido su lección, Mayotte muestra y vende ahora sus cuadros en forma legítima. la diferencia entre estos cuadros y los que hice para John Drew es lo que hay en el anverso, que es mi nombre, y las palabras, imitación genuina. Firmar estos cuadros me hace sentir bien, es algo honesto y honorable, porque los cuadros son exactamente lo que dicen ser. Algunos de los clientes de John Mayotte son quienes menos se imaginaba. Mi primer comprador fue el mismo detective que me arrestó. Los abogados que me defendieron también se han convertido en mis clientes, y hace unos 6 meses vino el presidente del jurado buscando adquirir un cuadro. Fue una sorpresa muy agradable. Estoy muy complacido de haber dejado atrás todo ese crimen horrible. Y por buena fortuna, tuve una segunda oportunidad. Así lo resumiría. Y si tienes una segunda oportunidad, es mejor no hacer una tontería. Si bien la investigación está concluida, las repercusiones del caso aún se sienten hoy en día. El mayor problema de esto es que pone en entredicho una serie de archivos. Es muy grave que los archivos hayan sido infiltrados y adulterados. John Drew cumple con la mayoría de las características del estafador típico. Diría que es el arquetipo mismo del estafador. Es un hábil manipulador que obtiene lo que quiere. Es absolutamente convincente. Queda claro que actuó entre la alta sociedad durante muchos años, en forma muy audaz, sin temor a ser detectado, lo cual seguramente le provocaba una estimulación tremenda. Evidentemente, es camaleónico y muy ingenioso. Aplica el intelecto a su propósito, pero también hace trabajo duro, si hace falta. En resumen, como estafador, es realmente magnífico. John Drew es un tipo muy inteligente y es peligroso en la medida en que vive en un mundo de fantasía. Y reformar o disciplinar a alguien así es muy difícil. Las personas que han actuado fuera de la ley pueden reincidir en el futuro, pero cuidado con quienes sean fantasiosos, además de inteligentes. Recuperamos 73 de 200 cuadros de Mayotte. Pero ¿cuántos más pudo haber hecho John Drew? No tengo idea. Pueden estar en cualquier parte, en cualquier galería de Japón, Estados Unidos o Europa. Nadie sabe cuántas otras falsificaciones de estos talentosos estafadores pueden seguir exhibiéndose, sin aún ser detectadas. Quizás alguna está en tu propia casa.